Bueno, antes que nada quería pedir disculpas porque llevo casi 2 meses sin subir vídeos y básicamente fue porque el programa de edición que usaba dejó de funcionar de un día para otro y no conseguí arreglarlo. Formateé el ordenador y perdí bastantes vídeos de los que tenía preparados. Se me perdió la parte de la continuación del vídeo de cómo crear personajes desde cero y otro vídeo que tenía preparado y no tuve forma de avisarlo simplemente por redes sociales y demás. Ya conseguí arreglar el programa, no sé cómo. Lo volví a instalar tiempo más tarde después de formatear el ordenador y ahora que ya puedo voy a intentar subir vídeos más constantemente y espero que no vuelva a darme fallos el programa. Bueno, dicho esto, os dejo con el vídeo que tengo preparado para hoy, que son pasos para hacer un retrato digital realista. Espero que os guste y que os sirva de ayuda. En primer lugar, lo que hago es abrir un documento nuevo y la foto de referencia de la que voy a hacer el retrato. Y lo que hago primero es una estructura básica, más o menos ubicando los elementos de la cara, como los ojos, la boca, la nariz, las cejas y demás, para tener más o menos una idea de dónde van ahí. No hace falta que nos concentremos mucho en que quede proporcionado, porque eso será un paso siguiente. Primero me quiero centrar en lo general para poder después ir regulando cada elemento de la cara para poder adecuarlo a la estructura de la foto. Una vez que ya tengo los elementos de la cara y demás ubicados en el sitio donde quiero que estén, lo que hago es corregir algunos pequeños errores que haya tenido de proporción y mover los elementos para que queden proporcionados. Hay que tener en cuenta que esto es un boceto y no tiene que quedar todo al 100% perfecto. Esto es más o menos para hacerte una idea de dónde van a estar cada elemento para tú después poder hacerlo mejor en las siguientes capas de color, que es lo que vamos a hacer el dibujo detallado. Tampoco hace falta poner muchísimos detalles aquí, porque la parte principal del dibujo va a estar en una capa superior que va a estar tapando la parte del boceto. Como podéis ver, por ejemplo, aquí en la parte de la mano, el dibujar consiste en hacer una figura general e ir de lo general a lo concreto, cada vez añadiendo más detalles. No puedes empezar la casa por el tejado, primero tienes que hacer los cimientos y una vez que tengas los cimientos empezar a construir encima. Primero tendrás que hacer una base previa para poder encima añadir los detalles. Entonces la fase sería: primero hacer una estructura general, después detallas que esa estructura esté bien y una vez tenga la estructura bien estructurada, valga redundancia, le vas añadiendo detalles para poder hacer así que quede más proporcionado y no se te vaya una parte más para arriba, ni un ojo más grande ni otro más pequeño. Una vez tengo el boceto terminado, lo que hago es añadir una capa nueva y la pongo debajo de la capa del boceto. Y en esa capa lo que hago es poner un color base y después de ese color base pongo los medios tonos y los más oscuros. Y entonces una vez ya tengo el color base más los medios más los oscuros, añado algunos brillos para poder así crear el volumen de la figura en torno a la referencia que tengo de la imagen. Yo en este caso utilizar esta gama de color, ustedes podéis utilizar la que queráis. En el caso del color, por ejemplo, no tenéis que preocuparos de añadir detalles desde un principio. Yo lo que hago es ir añadiendo manchas de color para saber más o menos dónde va cada color y cada tono. Y una vez tengo esas manchas previas, luego voy definiendo poco a poco con un pincel más difuso. Yo, para degradar los colores en este retrato, he utilizado un pincel difuminado de los que te trae de serie Photoshop a nivel de dureza 0% y activando la marca de opacidad por presión. Para que todo el dibujo quede proporcionado, lo que tenemos que intentar es que primero se trabaje todo el dibujo en general, y una vez que tengamos todo el dibujo en general trabajado, vamos enfocándonos en distintas partes, como por ejemplo pueden ser los ojos, los labios o la nariz también, y en esas partes ir añadiendo detalles que le añadan esa textura característica de ese sitio. Como por ejemplo en el ojo, como es un sitio que está húmedo, tenemos que añadir más brillo porque el líquido del ojo brilla, al igual que los labios. Los labios, al estar pintados por el pintalabios, la pintura del pintalabio va a reflejar más luz que el resto de la piel, entonces tiene que tener más nivel de brillo y más tono blanco porque la luz que viene es blanca. Como podéis ver, la cámara está todo el tiempo alejándose y acercándose, porque cuando estás dibujando es importante ir verificando si lo que estáis haciendo está bien o está mal, acercándote y alejándote poco a poco
para poder ver si hay alguna desproporción o si hay algo que no está quedando como debería, porque muchas veces nos centramos en una parte concreta del dibujo y esa parte está muy trabajada y está perfecta, pero una vez que nos alejamos ya no concuerda con el resto de partes porque nos hemos centrado demasiado en esa parte y hemos dejado de lado las otras partes que son igual de importantes que esa parte. Y es lo que he dicho antes, primero tenemos que trabajar una parte general y una vez tengamos esa parte general acabada, pues vamos concretando en distintas partes. Como os he dicho antes, el tema de la textura es conveniente, una vez tengamos todo el dibujo trabajado, y añadiéndole encima detalles con un pincel de su propia textura. Por ejemplo, en el pelo sería conveniente que estuviéramos trabajando con un pincel de pelo que le dé esa característica al pelo, para poder así ir trabajándolo de una forma general y no tener que ir haciendo pelo por pelo con un pincel normal. Una cosa que hay que tener en cuenta es que los colores se reflejan unos con otros. Entonces, un color no termina donde parece que termina ese color, sino que ese color en los bordes, por ejemplo, o según la luz que tenga, pues se refleja en otro color. Como por ejemplo aquí, la misma cara puede estar reflejando parte de su color al pelo y no va a ser completamente azul, porque es la paleta que estoy utilizando yo. Entonces se va a reflejar un poco de amarillo en algunas partes del pelo. Un consejo muy importante para unificar las sombras y luces es el hecho de crear una capa nueva y la colocas sobre todas las capas en modo multiplicar y le bajas un poquito la opacidad regulando el nivel de sombra que quieras darle. El nivel de sombra o de luz, depende de la capa que utilices. Yo, por ejemplo, en este caso utilizo una sombra azul y toda la capa es azul, entonces la superpongo a las otras capas en modo multiplicar y le he bajado un poco la opacidad y he borrado la zona que no me interesa que esté sombreada, pero así lo que conseguimos es que toda la sombra que esté bajo esa capa se unifique en el color azul. Entonces no van a estar en una parte la sombra más clara y otra más oscura, sino que toda la sombra va a ir adecuada a ese color que tú has puesto. En este caso, por ejemplo, en la zona del pelo y en las manos. También es importante tener en cuenta los pequeños detalles, como por ejemplo los pelos que se quedan fuera del pelo al peinarlo, los que se quedan por ahí extraviados y se quedan sueltos. Entonces tenemos que ir detallando esos pequeños pelos para que le dé un tono más natural al dibujo. Ya una vez tenemos el dibujo terminado, lo que tenemos que intentar hacer es revisar y los detalles que creamos que podamos añadir, intentar trabajarlos un poco más además de lo que ya hemos estado haciendo, y también utilizar algunas herramientas de las que tenemos gracias al programa. Yo, por ejemplo, he utilizado la herramienta de desenfocar para poder hacer que el foco de atención sea la cara, porque es lo único que no está desenfocado. El resto del dibujo está un poco desenfocado para que a ti lo que más te llame la atención sea la cara y no te fijes tanto en los demás detalles. Bueno, y hasta aquí este vídeo. Simplemente ha sido una serie de pasos y consejos que os puedo dar sobre este dibujo que he estado haciendo, y simplemente era para explicaros unos consejos de dibujo digital que yo uso, que algunos pueden que esté mal o puede estar bien o no te interese, pero simplemente lo que te interese lo puedes tomar y lo que no te interese pues no. Si tienes alguna sugerencia me lo puedes decir en los comentarios o a través de cualquier red social que tienes en mi canal. Bueno, también aprovecho para deciros que me he abierto un Patreon donde por solamente el precio de un café al mes podéis descargar todos mis dibujos sin marcas de agua en HD y además imágenes y vídeos de todo el proceso de creación de los dibujos. O sea que a partir de ahí podéis ir aprendiendo de lo que yo voy haciendo y de cómo utilizo el programa. Si os ha gustado este vídeo pues podéis quedar por aquí para ver más contenido como este que vendrá en próximos días.